En este video vamos a ver la rapidez de desintegración radiactiva y el periodo de semidesintegración que habitualmente se denomina de un medio. Este periodo de semidesintegración se define como el tiempo en que demora en desintegrarse la mitad de una muestra radiactiva. Es un valor que es típico de cada nucleído y no depende de la cantidad inicial ni de ninguna otra característica que no sea cuál es el nucleído considerado. Ven ustedes que este periodo en algunos casos es años, según el isótopo que sea, en otros es días, en otros es hora y hay algunos, acá no hay ejemplo, pero en los que es segundo. En esta gráfica podemos ver el significado de una manera más clara de lo que es el periodo de semidesintegración. Que aclaro que en los libros le suelen llamar vida media y eso es incorrecto porque la vida media es otro concepto diferente que se refiere al promedio de vida de cada isótopo. Dijimos que el periodo de semidesintegración es el tiempo en que demora en desintegrarse la mitad de una muestra radiactiva. Eso también se puede expresar, además de en átomos, también se puede expresar en masa porque la masa es proporcional a la cantidad de átomos. Y acá tenemos un ejemplo para el fósforo 32. El periodo de semidesintegración del fósforo 32 es 12,3 días. Eso significa que si yo tengo una cantidad cualquiera de fósforo 32, que es un isótopo radiactivo, cuando transcurran 12,3 días, me va a quedar la mitad. Y eso lo está representado en el gráfico. Si yo comienzo, por ejemplo, como aparece acá, con 1 miligramo, cuando transcurran 12,3 días, me va a quedar medio miligramo. Cuando transcurran de vuelta 12,3 días, es decir, 24,6 días, me va a quedar 0,25 miligramos, es decir, la mitad de la mitad. Cuando transcurran otros 12,3 días, es decir, 36,9 días, me va a quedar un octavo de lo que tenía inicialmente, es decir, 0,125 miligramos y así sucesivamente. ¿Cómo se relaciona esto con la rapidez de desintegración radiactiva? Primero vamos a ver qué es la rapidez. La rapidez es cuánto se desintegra por unidad de tiempo o cuánto me va quedando del isótopo radiactivo por unidad de tiempo. Nosotros sabemos que rapidez siempre es cuánto ocurre una cosa, algo, en una unidad de tiempo. Estamos acostumbrados a llamarle velocidad a eso, que es como le nombran en los libros también. Pero ¿cuál es la diferencia? La velocidad es una magnitud vectorial y acá no estamos hablando de ningún vector, estamos hablando de cuánto desaparece del isótopo radiactivo o cuánto me queda después que transcurre algún tiempo. Habitualmente se trabaja con cuánto queda del nucleído radiactivo en una determinada unidad de tiempo y como esa variación va siendo negativa porque cada vez hay menos, entonces se acostumbra a ponerle el signo de menos antes para que el valor de la rapidez sea positivo. Podemos ver en el gráfico que la velocidad sería incremento vertical sobre incremento horizontal. Entonces la velocidad no sería constante, es la pendiente del gráfico, pero esta pendiente no es constante. Por eso conviene tomar un infinitésimo, es decir, una variación muy pequeña. Y ustedes saben que si tomamos una variación muy pequeña, llegamos a calcular la pendiente en un punto, a eso se le llama en matemática, es un concepto matemático que se denomina derivada. Entonces lo que sería la velocidad sería la derivada de el número de átomos en función del tiempo.
Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es que como la rapidez de desintegración solamente depende del nucleído que hay, es proporcional a la cantidad de nucleído que hay. Se dice que estas reacciones son de orden 1 cuando dependen directamente, así, sin ningún exponente. Y entonces hay una constante de proporcionalidad de rapidez que es característica también de cada nucleído y que después vamos a ver cómo se relaciona con el periodo de semidesintegración. Esa constante de rapidez de desintegración se acostumbra a representar con la letra lambda. En la mayoría de los textos aparece representada con la letra lambda. Si yo relaciono estas dos ecuaciones, como las dos son expresiones distintas de la rapidez, puedo igualarla entre ellos. Entonces me quedaría esta ecuación que tengo acá. Es decir que dn sobre dt es igual a lambda por n. Si yo reordeno para que n quede del mismo lado, las dos expresiones de n, y paso dt hacia la derecha, me queda que dn sobre n es igual a menos lambda por dt. Si yo le aplico la integral a ambos miembros, a ambos lados de la ecuación, ustedes saben que la integral es el área bajo el gráfico, me quedaría esta expresión. La integral de dn sobre n es el logaritmo de n entre n y n0. N es la cantidad de átomos que me quedan del nucleído radiactivo en el tiempo t. Y n0 es la cantidad que tenía en el tiempo inicial cuando empecé a contar el tiempo. Aplico la integral de los dos lados, entonces me llegó a esta ecuación que es la que van a usar ustedes, que es logaritmo neperiano de nt sobre n0 es igual a menos lambda por t. Repito, nt es la cantidad de átomos que queda en el tiempo t y n0 es la cantidad de átomos inicial. Despejando de esta ecuación, como el exponencial es una de las operaciones inversas del logaritmo, me queda que nt sobre n0 es igual a e a la menos lambda por t. Quiero hacer una aclaración, que no se confundan. El logaritmo es el logaritmo del cociente, o sea que primero está el cociente y después al resultado del cociente le aplico logaritmo. Bueno, ahora vamos a ver cómo se relaciona esto con el periodo de semidesintegración. Si yo considero que el tiempo t, o sea, tomo un tiempo t que sea igual a t1 medio, entonces la cantidad de átomos que me va a quedar va a ser la mitad de n0, porque por definición de t1 medio, en t1 medio se desintegra la mitad. Entonces la ecuación anterior me quedaría que el logaritmo neperiano de 1 medio de n0 sobre n0 es igual a menos lambda por t. Y se cancela n0 con n0 y me queda el logaritmo de 1 medio. El logaritmo de 1 medio es menos 0,693, lo pueden hacer en la calculadora. En algunos libros ponen esto a la inversa y entonces hacen el logaritmo de 2 y me queda 0,693 sin el signo de menos, pero entonces no tengo que usarlo acá. Debajo están las expresiones, la tablita de referencias de las notaciones que yo utilicé acá al hacer la presentación. Bueno, hay otras ecuaciones que se pueden deducir de la anterior. Como hay varias magnitudes que son proporcionales a la cantidad de átomos, al número de átomos, entonces la misma ecuación, esta se puede utilizar con otras magnitudes. Por ejemplo, la cantidad de sustancia en moles es proporcional a la cantidad, al número de átomos. La constante de proporcionalidad es el inverso del número de Avogadro. Entonces, como acá si multiplico ambos lados por el inverso de la constante de Avogadro se mantiene la relación, el cociente, pues se cancelan
la constante de proporcionalidad, entonces es válida esta ecuación, que el logaritmo neperiano de la cantidad de sustancia en el tiempo t sobre la cantidad de sustancia en el tiempo 0 es igual a menos lambda por t. Como la masa es proporcional a la cantidad de sustancia, también es válido para la masa. Y como la rapidez también es proporcional a el número de átomos, también es válida esta ecuación para la rapidez. A la rapidez también se le suele denominar actividad. Cuando se habla de actividades, porque es lo que se mide realmente, por ejemplo, con un contador Geiger, una aplicación de este concepto. T1 medio se utiliza para determinar la edad de los fósiles. Por ejemplo, con el carbono 14, presente en la naturaleza, que es uno de los isótopos que se encuentran, se utiliza para determinar la edad de los fósiles. Un ser vivo tiene dentro de un cierto porcentaje de carbono 14 que es radiactivo, sufre desintegración beta. Mientras estamos vivos, la cantidad de carbono 14 que tenemos es aproximadamente constante, porque lo mismo que se desintegra lo compensamos con lo que ingerimos en los alimentos. Pero cuando un ser vivo muere, deja de ingerir y por lo tanto va perdiendo carbono 14 por desintegración. Entonces, sabiendo cuánto tienen los seres vivos de carbono 14 y tomando eso como N0 en el momento que muere, uno puede determinar cuánto tiempo hace que murió. Como el periodo de semidesintegración del carbono 14 es 5.730 años, eso nos permite determinar, digamos, la edad de objetos que tengan algunos miles de años. Para rocas se hace un razonamiento análogo. Hay rocas que tienen elementos que tienen periodo de semidesintegración más largo que esto. Bueno, acá si terminamos el video, paso a mostrarles la bibliografía que les recomiendo consultar, tomando las consideraciones que yo les decía.